Gloria al Señor Jesús. Yo los saludo a todos ustedes, hermanos, en el nombre de nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Ese nombre precioso, nombre que es sobre todo nombre, el nombre que usted vino a rendirle culto, el que usted y yo vinimos a alabar y a glorificar en esta noche. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias allá en Romanos 1. Vamos a leer los primeros 7 capítulos. Amén. Versículos, perdón. Romanos 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bien pueda tome asiento, hermano. Como todos ustedes saben, estamos en el mes de la doctrina. Y yo quiero compartir con ustedes de lo que el Señor me ha regalado, el Evangelio. Vamos a mirar algo, un poco, acerca de la doctrina del Evangelio. Amén. Este pasaje es la presentación que el apóstol hace acerca del Evangelio de Dios. Amén. Lo único que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros como mandato fue: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Él no nos dejó nada más. Únicamente nos dijo: predicad el Evangelio. Predicad el Evangelio, creer y obedecer para la salvación. Dios no nos mandó a predicar ninguna otra cosa. El mundo actual predica una cantidad de cosas, hermanos, que nada tienen que ver con el Evangelio. Les parece que tienen, o que se ven como necesarios, o que se ven llevados a predicar o a acudir a otras cosas, y esto hace que la iglesia pierda su fervor, para lo cual el Señor nos dejó. Hace que la iglesia pierda esa visión que es traer las almas a que pertenezcan, a que sean de Jesucristo. Entonces, en el mundo actual se predican cantidad de cosas. Esto también lleva a que la iglesia pierda ese color bonito, esa brillantez, y se vea opacada por una cantidad de doctrinas que nada tienen que ver con lo que nuestro Señor Jesús nos dejó. Amén. Por eso nosotros, como cristianos, como mensajeros de nuestro Dios, debemos insistir en predicar el Evangelio. Amén. En este pasaje el apóstol Pablo nos dice que es el Evangelio. Muchas personas tienen un concepto errado, como lo decía anteriormente, de qué es el Evangelio. Mucha gente, quizás, hermanos, nosotros mismos nos hemos encargado de predicar un Evangelio diferente. Por eso las almas allá afuera, las personas a veces como que nos huyen o le huyen al Evangelio y piensan que es una cantidad de reglas y de órdenes. No sé si a usted le ha pasado que le han dicho: no, pero es que ustedes allá no los dejan, no les permiten, ustedes no pueden. Inclusive a mí me han llegado a decir: a ustedes el pastor no los deja. ¿Pero por qué, hermanos? Porque nos hemos dedicado a predicar cosas totalmente diferentes, o si bien lo hacemos de la manera equivocada. Amén, gloria a nuestro Dios. El Evangelio es una promesa
de salvación. Amén. Por eso lo dice que es una promesa, son buenas nuevas de salvación. El Señor Jesús no nos mandó a nosotros a predicar ni juicio ni condenación. El Señor nos mandó a predicar el evangelio de la buena esperanza, de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Así como lo dice el pasaje, lo colocamos nuevamente, hermano Julián. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Jesucristo. Si usted se va allí también a Hechos 13, capítulo 13, versículo 32, el apóstol Pablo allí le dice a los antioqueños de Pisidia, vamos hermano Julián, al capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Seguimos. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, dijo así: os dará las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. El evangelio es eso, es buenas nuevas de salvación. Eso es lo que nosotros debemos llevarle a las personas. Buenas nuevas, voz de aliento, voz de esperanza. Cuando Adán pecó, Dios lo destituyó de allí, del huerto del Edén, del paraíso, y le dijo: por cuanto has pecado y has obedecido a la voz de tu mujer, maldita será la tierra, cardos y espinos te producirá, con dolor comerás el pan de la tierra hasta que vuelvas a ella, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y en polvo te convertirás. El hombre no tenía perspectiva de vida en aquel entonces. ¿Por qué? Por su caída, ¿cierto? Amén, gloria al Señor Jesús. No era tampoco inmortal. Era un mortal porque fue hecho del polvo de la tierra. Y ahora que pecó, pues Dios le dijo: polvo eres y en polvo te convertirás. Génesis 3:17. Allí en Génesis 3:17 el Señor nos confirma esto. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que se te mandó diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero cuando Dios también, aquí encontramos que Dios pues maldijo la tierra por causa de Adán, pero allí también encontramos la primera de esas promesas de las cuales yo les estoy hablando. El evangelio es la promesa de salvación. Cuando Dios maldijo a la serpiente, pronunció la primera promesa de este evangelio. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la serpiente, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Maldita serás entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás y del polvo comerás. La simiente de la mujer es Jesucristo, hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesús. La simiente de la mujer fue nuestro Señor Jesucristo. Allí comenzó la primera promesa. Cuando Dios maldijo la tierra por causa de Adán, por causa del pecado, también le dio una esperanza de vida al hombre. Amén. Cuando Adán escuchó esto, a Adán le nació la fe nuevamente.
¿Y por qué le nació la fe a Adán nuevamente? Porque él allí recapacitó y le cambió el nombre a su mujer. Fíjese usted, hermano, que cuando el Señor en el huerto del Edén se la presentó, ¿él qué dijo? Esta será llamada varona, porque es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Pero cuando el Señor pronunció allí esa primera promesa, al maldecir a la serpiente, a Adán le nació la esperanza y le cambió el nombre a su mujer, porque Adán creyó en ese momento, y el que cree actúa. Es imposible actuar si usted no tiene fe en lo que está predicando, en lo que está anunciando. ¿Y cómo tendrá fe la gente si no les anunciamos, si no les enseñamos, si no les damos a conocer el evangelio de la salvación? Es imposible, ¿cierto? Porque todo se mueve por la fe. Ahora, la fe no es algo que se consigue a la vuelta de la esquina, no, hermano. La fe es de Dios, la fe la da Dios, la fe es un don de Dios. Entonces, ¿por qué se da cuenta usted? ¿Por qué sabe usted que Adán creyó? En ese momento Adán estaba condenado, estaba perdido, pero cuando el Señor pronunció esa primera promesa, Adán le volvió la fe y le cambió la fe a su mujer y le puso Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes. Amén. Adán, aunque fue el primer pecador, y aunque usted no lo crea, ni usted ni yo lo creamos, hermanos, fue también el primer creyente. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que no le tiremos de pronto tan duro a Adán, pensando que por culpa de él, es verdad, por culpa de él, pues el hombre, todos nacimos pecadores. A nosotros nos tocó esa herencia adámica, todos nacimos perdidos, malos. El mundo actual, hermanos, es una jungla humana. ¿Qué hace el evangelio? Nos saca de esa jungla humana y nos trae, nos hace ser, nos hace pertenecer a Jesucristo, nos hace ser de Él. Amén. Gloria al Señor Jesús. Oh Señor, cuán grande y maravilloso eres. Hermano, para usted darse cuenta de la obra tan grande, de la obra redentora tan grande, de la labor tan grande, de todo esto, hermano, usted debe dedicarse a leer. Yo hoy pensaba, y yo le digo, hermano, yo tenía que llorar en mi corazón porque yo nunca me había puesto a pensar en todo lo que esto trasciende, en todo lo que esto lleva, en todo lo que esto significa, en mirar desde atrás, desde Génesis, desde el principio, cómo Dios tenía armado ya todo para que todo se fuera cumpliendo paso a paso. Y yo tenía que decirle a mi Señor hoy, Señor, cuán ignorante he sido, cuán equivocada he vivido todo este tiempo. Te he seguido por 20 años, pero mi ignorancia es mucha, mi ignorancia ha sido demasiado. Y quizás el Señor a usted también ahí en este momento le esté haciendo entender, hermano, cuán valiosa fue su obra. Y aún sigue siendo, hermano, porque esto no tiene vigencia, esto no caduca, esto es de vida y es de vida eterna. Amén. Gloria al Señor Jesús. Esta fue la primera promesa que se hizo. La segunda promesa se la hizo Dios a Abraham, allá en Génesis 12, capítulo 3. Entonces vamos mirando el orden, hermanos. ¿Por qué el evangelio es promesa de salvación? Es promesa de Dios. Ya vimos la primera promesa que fue allá, cuando Dios maldijo a la serpiente. La segunda promesa, Génesis 12, 3.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Amén. Gloria al Señor Jesús. La tercera promesa se la hizo nuestro Señor Jesucristo a Judá, allá en el libro de Génesis, versículo 49, 10. Cuando Jacob bendice a sus 12 hijos y le dice a Judá: no será quitado el cetro ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y los pueblos se congreguen a él. La palabra Silo significa el reposo, el descanso. Amén. Aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y a él se congregarán todos los pueblos. Desde que Jesucristo vino, la gente se ha congregado siempre a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Esas son las promesas, 3 promesas que el Señor hizo en la antigüedad. El Evangelio es la proclama de que Dios hizo esas promesas y ya las cumplió. ¿Cierto que sí, hermanos? ¿Estamos claros? Estamos comprendiendo la palabra del Señor en esta noche. Entonces ya esas 3 promesas quedaron cumplidas. Por eso el Evangelio es una oferta, es un regalo, es una dádiva, es gratuita. No es un mensaje de juicio ni de condenación, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado desde hacía 1500 años. Cuando vino la ley, ya el mundo estaba condenado. Cuando llegó la ley, ya estaban condenados. Entonces, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. El Evangelio es un mensaje de salvación. Vamos mirando otras citas, hermano Julián. Allí en Isaías 52, versículos 6 y 7. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Amén, gloria al Señor Jesús. Hermano, la gente no se va a convertir por el mucho ruido que nosotros hagamos, por los muchos estruendos que hagamos, por la mucha bulla. No, la gente no se va a convertir por eso. Cuando Jesús nació, los ángeles llegaron a los campos de Judea. ¿Y qué decían ellos? Decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Cuando Jesús también comenzó su ministerio público, vamos allí a Lucas 4:16. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio público, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro al profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Entonces seguimos insistiendo. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas de salvación. El año agradable a Jehová, ¿cierto? El Señor nos envió fue a eso, a predicar el Evangelio a todos los cautivos, a todos los necesitados. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que lo cree. Porque en el Evangelio se revela
se descubre, se manifiesta la justicia de Dios por fe y para fe. Amén. Gloria al Señor Jesús. Porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cierto? Amén. Gloria al Señor Jesús. Además, Pablo dijo también, allí en el libro de Efesios 3, libro de Efesios 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. En el tiempo atrás, ellos tuvieron muchos privilegios, hermanos, porque ellos pudieron ver con sus propios ojos las promesas de Dios, las promesas que Dios había hecho. Nosotros ahora, ¿cuán más privilegio tenemos que aparte de que vemos, podemos predicarlo, podemos enseñarlo y sigue vigente para todos nosotros, para todo el que quiera venir, para todo el que quiera ser salvo? Pero ¿qué hay que hacer, hermanos? Predicar el evangelio como debe ser, predicarlo como el Señor Jesús nos dejó que lo predicáramos. No un evangelio a nuestro amaño. Ustedes saben que hoy en día hay evangelios raros. Hoy en día está que el evangelio de la prosperidad, que el de la comodidad, que el evangelio social. Entonces nos hemos dejado envolver por tanta cosa y hemos perdido el verdadero rumbo de lo que es el evangelio y de lo que es predicarlo. ¿Cierto que sí, hermanos? Todo gira a un alrededor de un comercialismo, de un comodismo, y hasta nos hemos, quizá, yo no digo que sea malo, nos hemos dedicado a simplemente evangelicemos, mandemos imágenes por un WhatsApp, por un Facebook, pero ¿y dónde está la esencia del evangelio, que es Jesucristo? ¿En dónde está hacerle ver a la persona qué causa, qué es lo que causa en el ser humano el venir y beber y conocer a Dios y ser de Dios? Porque es que una imagen sí es muy linda y yo sé que es muy llamativa y ante los ojos pues puede transmitir mucha cosa, es mi opinión personal, ¿cierto? Respetando la de cada uno de ustedes. Pero nos hemos dejado también absorber por el comodismo, por el no querer salirnos de nuestro sillón, de nuestra comodidad, y nos hemos dedicado a predicar cosas que, si bien la gente pues las recibe y las acepta, y hacemos predicaciones y sermones muy lindas, muy llamativas, y yo no digo que la gente no los acepte, que vengan y reciban oración y quizás lloren y quizás su espíritu pues se conmueva y todo, pero no se convierten, hermanos. Eso es por momentos, eso es cosas de momentáneas. Entonces, la verdadera esencia del evangelio, la sustancia del evangelio es Jesucristo. Y si usted no tiene esa esencia, si usted ni yo la tenemos, no tenemos esa esencia, esa sustancia que es Jesucristo, aún peor, no tenemos esa visión de para qué se predica el evangelio, estamos perdiendo el tiempo, no estamos haciendo nada. Estamos llevando quizás a las almas a un momento de euforia, de alegría, pero hasta ahí. Mire, hermano, que por ejemplo pasa un accidente y lo vemos muy común en las noticias, una tragedia muy horrible, todos mueren y se salva uno. Y mire hasta dónde alcanza a llegar quizás me voy a atrever a decirlo, la ignorancia de la gente. Y dice, no, yo me salvé, es que yo nací de nuevo.
pero se convirtió. Pero hizo la forma de cambiar de vida. No, simplemente dice que nació de nuevo porque no se murió en un accidente, porque se murieron los 4 y 5 de la casa y él quedó vivo, o lo atajó una viga de un árbol, o quedó sujeto a una piedra, o de las tirantas de la camisa se enredó en una chamisa de un árbol y nació de nuevo. Y entonces usted lo ve por las noticias y dice, no, yo nací de nuevo, yo volví a nacer de nuevo. Mi pregunta es, ¿se convirtió? No. Así mismo sucede con nosotros, cuando nosotros predicamos un evangelio a nuestro amaño, a nuestro acomodo, de donde nosotros vemos la perspectiva de que es más cómodo hacerlo. Entonces, hermanos, debemos tener en cuenta que el evangelio son las inescrutables riquezas de Dios. ¿Cierto que sí? Bueno, muchas personas van predicando los resultados del evangelio. Predican los resultados del evangelio y no lo que el evangelio produce en la gente. No lo que produce que la gente conozca, se quite ese velo y llegue al verdadero conocimiento de la palabra del Señor. Hay que predicar lo que produce, lo que causa y no los efectos antes de saber qué produce y qué causa. Porque para usted saber qué efecto le da una droga, se la tiene que empezar a tomar. Usted no puede empezar a predicar qué le está haciendo, qué le va a hacer una droga, si ni siquiera usted mismo, que es el que la está promocionando, la ha ensayado, sabe si funciona o no. Amén. Gloria al Señor Jesús. Si queremos que se cumplan las señales, ¿qué hay que hacer? Creer, ¿cierto? Cuando el ser humano le cree a Dios, Dios respalda su palabra, Dios respalda estas señales que Él ha prometido. Gloria al Señor Jesús. Cuán grande y maravilloso es el Señor, hermanos. Las señales son la confirmación del evangelio, pero si no se predica, pero si se predica otra cosa, ¿quién lo va a confirmar si no es de Cristo? ¿Cierto? El que confirma es el que promete. A usted le ofrecen algo, a usted le prometen algo, usted lo realiza y a usted le confirman a ese mismo día o al día siguiente si pasó o no pasó, ¿cierto? Si fue verdad o fue mentira. Entonces, ¿quién promete? Jesucristo. ¿Quién confirma? Jesucristo, ¿cierto? Y si el hombre le cree a Jesucristo, Jesucristo no lo va a dejar avergonzado, Jesucristo le va a respaldar su palabra y le va a respaldar en obras. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a nuestro Dios. Jesucristo dijo: id de predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen en su nombre, o sea, ¿quién? En su evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les harán daño, sobre los enfermos impondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán. Entonces mire que Dios sí respalda sus promesas. Amén. Gloria a nuestro Dios. Si predicamos lo que Él mandó a predicar, seguro las señales serán confirmadas por medio de su palabra. Entonces hay que predicar la causa para que vengan los efectos. El evangelio es, 1, la promesa de salvación. Por consiguiente, el evangelio es el que produce la fe, y no hay fe sin promesas. Vuelvo y le repito, si a usted en un negocio no le prometen algo, usted no se va a meter a hacerlo. Como decíamos ahora, la fe es un regalo, la fe es un don de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Amén. Si no se predica el evangelio, ¿qué puede pasar? Que la gente no tenga fe, que la gente no se convierta. Si no se predica el evangelio, no se puede esperar que la gente tenga fe, porque el sistema de Dios siempre
ayer, hoy y por los siglos de los siglos, va a ser por la fe, ¿cierto? Por la fe, Abraham, por la fe, Abel, Enoc, Isaac, Jacob, Josué, Jefté, Barat, Sansón, Samuel, José, David. Por la fe ellos conquistaron reinos. Amén. Gloria al Señor, le creyeron a Dios. Alcanzaron promesas. Claro que sí, ya lo vimos atrás. Evitaron filos de espada. Apagaron fuegos impetuosos. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Claro que sí. Amén. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento, cómo el Señor respaldaba sus batallas. Se hicieron fuertes en batalla, pero también sufrieron vituperios. Ellos sufrieron demasiado, pero la fe nunca la perdieron. Por eso aquí no hacemos énfasis en lo importantes que fueron estos grandes hombres. La palabra no hace énfasis en la grandeza que ellos tuvieron como seres humanos, en las hazañas que hicieron. La palabra hace alusión a la fe que ellos tuvieron y que Dios cómo los respaldó. El trato de Dios con el hombre ha sido siempre por fe y no hay otra forma. Siempre ha sido por fe. Todo lo que está en este libro, hermanos, en este precioso libro, obedece a dos cosas. Una, Dios hizo promesas. Amén. Dos, Dios encontró quien se las creyera. Amén. ¿Y quiénes son los que le creyeron? Los hombres del tiempo atrás y nosotros que somos su pueblo, que creemos en sus promesas, creemos en que Él sana, salva a las personas, cambia las vidas, pero también creemos que Él murió y resucitó de entre los muertos, que está vivo y que un día ha de venir por su iglesia y nos juzgará a todos conforme a nuestras obras, fueran buenas o fueran malas. Amén. Gloria a nuestro Dios. Hermano Julián, vámonos a Gálatas capítulo 3, 12. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ojo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ellos estaban bajo la ley. ¿Qué recibían de la ley? Órdenes, mandatos. No habían promesas, no había más nada. No robarás, no matarás, no dirás falsos testimonios, ¿cierto? Amén. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa ¿de qué? Del Espíritu. Amén. Gloria a nuestro Dios. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Gloria a nuestro Dios. Dice que la ley no produce fe, porque la ley es una orden, un mandato que prohíbe. El evangelio sí produce fe en los hombres, porque es un regalo. Decíamos ahora, es un regalo, es una oferta, es una dádiva. Es producto de esa gracia inmerecida de Dios para con los hombres. Amén. Gloria a nuestro Dios. Lo que le va a dar fe a la gente no es el alboroto, como lo decíamos anteriormente, ni la mucha bulla. Mire usted, hermano, que en el día de Pentecostés la palabra dice que el ruido era un estruendo horrible, que todos pensaban que se les estaba cayendo el techo, las casas encima. Entonces unos se decían a otros: ¿qué pasó? ¿Y eso qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y por qué estamos así? Otros aún peor decían: no, estos están borrachos. ¿Eso los convirtió? No,
no los convirtió. Pero había un hombre allí dentro de ellos que sí tenía por revelación, porque sabemos que a Pedro le fue revelado que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro se pone en pie y toma la palabra y dice: no están borrachos, si es que estamos en la hora tercera del día, son las 9 de la mañana, ¿cómo van a estar borrachos? Lo que pasa aquí es que se está cumpliendo lo que Dios dijo a través del profeta Joel. Dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y vuestros hijos, vuestras siervas, vuestros siervos profetizarán, y de cierto sobre ellos derramaré de mi espíritu. Una vez que Pedro citó este cumplimiento de la ley, ¿qué hizo Pedro? Arrancó con el mensaje que les iba a dar, que era el mensaje que iba a hacer, donde Dios iba a confirmar su palabra y que iba a hacer que allí toda esa gran multitud se convirtiera y creyera. Entonces dice: vosotros sabéis cómo Jesús de Nazaret, varón poderoso en palabras y en hechos, que anduvo en Judea y en Jerusalén, salvando a los oprimidos del diablo, que fue entregado por determinación al consejo y providencia de Dios por manos de los inicuos, quienes lo crucificaron. A este levantó Dios el tercer día y le ha exaltado a la diestra de Dios, habiéndole recibido la promesa del Padre de que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha exaltado y le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Este sermón fue lo que arrancó la gran pregunta de toda aquella multitud. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Ellos, cuando Pedro les dijo eso, ellos se vieron perdidos. ¿Y qué dijeron? Varones, ¿qué haremos? Y cuando uno pronuncia una palabra de esas es porque está perdido. Es porque no sabe para dónde coger. Es porque ya se le acabaron las posibilidades. Usted llega y se pierde, usted va con una persona, usted va por un camino y usted ve que eso no lo lleva a ninguna parte y dice: ¿y qué hacemos? ¿Para dónde pegamos ya? Entonces, cuando Pedro lanzó este sermón, la gente cayó en cuenta de qué era lo que habían hecho, que habían crucificado, que habían matado al Rey de la Gloria y que sin él estaban perdidos. Pero como Pedro era el más arrancado ahí de todos y el más impetuoso de todo, entonces él ya tenía la palabra lista. ¿Y qué les dijo? Cuando ellos lanzaron la gran pregunta, ¿qué dijo Pedro? Arrepiéntanse, ¿cierto? Amén, gloria al Señor Jesús. Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Qué convirtió a la gente? La predicación del evangelio. No fue las lenguas, no fue el terremoto que hubo, no fue el estruendo, no. Fue ese sermón que Pedro les dio, lleno del Espíritu Santo, con revelación. Eso fue lo que hizo que las personas aquel día, todo ese montón de gente se convirtiera. Y el auditorio que Pedro tenía en ese sermón no era cualquier cosa. Era gente que venía de otros continentes, de otras partes. Ese viaje duraba meses. Era gente más fiel y más creyente que todos nosotros juntos, porque era gente que venía de África, de Europa, a celebrar la fiesta de Pentecostés, y venían en barcos, en carros de caballos, en carros de bueyes, y el público que Pedro tenía no era cualquier público, era gente que sabía a que habían ido a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces, el evangelio es el que trae la promesa, el evangelio de la salvación. Entonces el evangelio habla exclusivamente de una persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que era de David según la carne, ¿cierto? Y que fue declarado hijo de Dios con potencia. Potencia es poder. Que fue declarado hijo de Dios con poder.
por el Espíritu de santidad mediante la resurrección de entre los muertos. Quiere decir que en esta están las dos formas, esas dos formas maravillosas de Jesucristo, que es lo humano y lo divino. ¿Cierto que sí? Descendiente de David en la carne. Pero Dios lo exaltó cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su lado. ¿Cierto? Como el más grande de todos, como el único. Amén, gloria a Dios. Porque ¿por quién recibimos nosotros la gracia de la salvación? Por Jesucristo, ¿cierto? No hay nadie más, no es por nada más, no es ni siquiera por nuestras obras, es por Jesucristo. Para la obediencia a todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a pertenecer a Jesucristo. El Evangelio es el llamamiento para que la gente venga a ser y a pertenecer a Jesucristo, porque todos nacimos, como lo decíamos anteriormente, adámicos, perdidos, sin esperanza alguna. No teníamos esperanza de salvación. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y sin Dios y sin esperanza. Esa es la herencia con la que nosotros todos nacimos. Amén. El Evangelio produce un cambio radical y total en el hombre, porque el hombre necesita que nosotros le enseñemos el poder de Dios, la potencia de Dios. Amén. ¿A quién está dedicado, a quién debemos nosotros predicar este evangelio? A todos, judíos, griegos, gentiles, a todo el que quiera. Todo el que quiera venir a mí, beba. El que tenga sed, beba. Venga, dice el Señor Jesús. Amén. Entonces en estos versículos tenemos el origen del evangelio, ya lo vimos atrás en las promesas. Vemos que el evangelio es de ¿quién? De Dios, de nadie más. Hoy en día se levantan cantidades de religiones, el budismo, el islamismo, el romanismo, pero todos ellos tienen como líder y como fundador a un mortal, a un ser humano común y corriente, que heredó el pecado adámico, que necesita convertirse, que necesita que nosotros les llevemos las buenas nuevas de salvación. Amén. Gloria a nuestro Dios. Entonces, el origen del evangelio. El evangelio es de Dios. La sustancia del evangelio es Jesucristo mismo. El objetivo del evangelio es ¿cuál? Que la gente venga a ser o a pertenecer a Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Porque Cristo viene por los suyos. El primero que encabeza la lista es Jesucristo. Después, nosotros, los que somos, los que le pertenecemos a Él. No los que le buscamos cuando estamos enfermos o cuando tenemos necesidades o cuando no tenemos trabajo o cuando estamos aliviados. Se nos olvida entonces que de Él dependemos y que por Él vivimos y que por Él movemos y nos existimos. No, Él viene es por los que son de Él, los que le pertenecen a Él. Nadie más. La esencia del evangelio, Jesucristo mismo. No hay otro, no hay nadie más, no hay ningún hombre, ningún mortal, ningún terrenal. Nadie más. Gloria a nuestro Dios. A lo largo de su ministerio público, Jesucristo, a lo largo del ministerio público de Jesucristo, 13 hombres supieron que Jesucristo era el Dios eterno, era el Rey de Israel. El primero fue Pedro. Allí en esa declaración, la tenemos en Mateo 16, 18. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué han oído ustedes? Pedro, tomando la vocería, le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Como él vio que sus discípulos
les había sido revelado. Eso no fue porque ellos se les ocurrió decirlo, no, les había sido revelado por el Espíritu que Jesucristo era el Dios Altísimo. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, ustedes ya lo saben, pero quédense callados. No se vayan a ir a regarlo a todas partes, porque hermanos, si los judíos se hubieran enterado que él era el Cristo, no lo hubieran crucificado. Entonces esto no hubiera tenido los planes de Dios, no hubieran seguido, ¿cierto? No es, en este momento nosotros, quién sabe dónde estuviéramos. Entonces él mandó a encubrir quién era él, y el otro que supo esto fue Natanael. También allí en Mateo, capítulo 16, versículo 20. Entonces estos 13 hombres supieron que Jesucristo era el Dios viviente. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer como muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. El hombre no era inmortal. ¿Qué hizo Dios cuando Adán pecó? Puso unos ángeles, unos querubines al lado del Edén, del paraíso, y Dios se preocupó y dijo, ya el hombre comió del árbol del fruto del bien y del mal, ya es como uno de nosotros, no podemos permitir que sea inmortal. Entonces, ¿qué hizo? Guardó, protegió aquel lugar para que el hombre no entrase. Desde entonces, bueno, listo, sigamos, hermano Julián. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Natanael fue un hombre que cuando Dios le habló, él dijo que lo había visto allá sentado debajo de la higuera. Entonces cuando Dios le habló, Natanael, ¿qué le dijo? Señor, Rabí, tú eres el Rey de Israel. A ese hombre le fue revelado inmediatamente por el Espíritu Santo. Él tampoco lo hizo así porque le salió de su boca decirlo, no. Entonces durante su ministerio, Jesucristo también él en cierta forma quiso guardar un perfil bajo y le dijo a sus discípulos, no hagan mucha bulla ustedes acerca de quién soy yo. Les preguntó como muy en confianza a ellos nomás. Entonces, todos los demás, los judíos, todos, ellos se quedaron con el concepto, los que recibieron los favores de Jesucristo, todos ellos se quedaron con el concepto de que Jesucristo era un gran profeta, no era nadie más. Pero sus 12 discípulos y Natanael tuvieron la revelación de que él era el Hijo del Dios viviente, de que él era el Todopoderoso. Amén, gloria a nuestro Dios. Y por eso él ordenó encubrir su identidad. Bueno, ya lo vimos. Por eso la resurrección de los muertos es una declaración universal. Fue declarado Hijo de Dios con potencia. La resurrección de Cristo demostró lo que él dijo que era. Amén. Que él era Dios. La resurrección de Cristo mostró y selló lo que él era. Ahí no hubo más nada. El hombre recibe la inmortalidad, pero con la resurrección. No más. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bueno, entonces, hermanos, el apóstol Pablo, cuando estaba también allí en el aerópago de Atenas, les dijo también a los grandes filósofos de allí, en Hechos 17:30, hermano Julián. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían,
Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Amén. Gloria a nuestro Dios. Hermanos, esto es una corta descripción que el Señor me ha regalado para compartir con ustedes de lo que es el Evangelio y para qué es el Evangelio. Amén. Dios cumple sus promesas. Dios es fiel. Dios es maravilloso. Y nosotros le creemos. Porque le creemos, anunciamos lo que Él nos mandó a anunciar. Recordemos, hermanos, no es un evangelio de juicio, no es de condenación, es de paz, es de buena voluntad de Dios para con los hombres. Gloria al Señor Jesús. Hermano, yo quiero que usted en esta noche se coloque de pie.